Me conoce en los secretos, me viste antes de nacer, me acompaña ese amigo que nunca me deja ser muy bien, ser muy bien. Oh Jesús, ¿cómo ser? Viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Buscar
Getsemaní, Dios sigue transformando vidas. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo. No importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. En calle Jahumá de 1211. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto verles. Una de las cosas que como pastor hace mucho tiempo hago es invitar a las personas a las reuniones del domingo. El domingo a las 11 de la mañana o el domingo a la 1 de la tarde. Yo doy consejería a jóvenes, doy consejería a mujeres, doy consejería a hombres o a matrimonios. Y una de las cosas que yo he visto es que aunque el consejo sea bueno y aunque las personas tengan ganas de cambiar, muchas veces las cosas no cambian. Pero lo que sí yo he notado es que cuando las personas vienen los domingos a la iglesia, ya sea a la reunión de las 11 o a la reunión de la 1, lo que yo noto es que eso que nosotros no podemos hacer como pastores o lo que nosotros no podemos lograr como personas, porque a veces nos dicen, échale ganas, ¿no? Y la gente dice, oye, pues es que le estoy echando ganas, ¿no? Entonces, no es suficiente. Lo que sí yo noto, hermanos, es que cuando venimos a la iglesia y cantamos, oramos, adoramos, algo de manera sobrenatural viene sobre la persona y la persona cambia. Entonces, por eso una de las cosas que yo le digo a las personas, ves a la iglesia, ¿no? Ves el domingo a las 11 de la mañana o ves el domingo a la 1 de la tarde. Y le dije, ve y canta, ve y adora. Y lo que yo he experimentado, hermanos, y lo que yo he visto de las personas es que la gente entonces empieza a cambiar. Se empieza a cambiar. La gente dice, ¿algo me pasó el domingo? ¿Algo sentí el domingo? Algunos dicen, me fui más ligero o me fui más ligera o no podía de parar de llorar o no podía de parar de la sensación que tenía. Lo interesante es que es más que una sensación. Lo que yo noto es que Dios está transformando esa parte que por nuestras fuerzas o por más consejos que le metemos a la mente no podemos lograr. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos y quiero invitarle que usted cante en esta hora. Quiero invitarle que usted ore en esta hora, que adore al Señor y no permita que usted salga de este lugar de la misma manera. Cierre sus ojos un momento y haga que este tiempo sea un tiempo en el que la presencia de Dios cambie todo lo que usted no ha podido cambiar. Sabemos los consejos que tenemos que seguir. Sabemos cómo se tienen que hacer. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Nos hace falta algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Y eso solamente nos lo puede dar Dios. Nos lo puede dar el Espíritu Santo. Yo quiero animarte que cantes. Quiero animarte que adores a Dios y que el Espíritu Santo cambie todo lo que tú no has podido cambiar. Que el Espíritu Santo renueve todo lo que no has podido renovar. Corazón
te busco. Yo te busco Con fuego en mi corazón. mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración, Señor. Dile con confianza. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi más que a mi mereces la gloria y la honra. Levantamos. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria Y la honra. y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Y la levantamos. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. El Espíritu de Dios está. En ese lugar, Vamos a creer esta palabra. el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Él está aquí.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, dile. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu De Dios está en este lugar. Vamos a creer esta palabra. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Espíritu de Dios. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a ponernos de pie y dígale conmigo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a decirle con confianza. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle, muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, dile. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile que se mueva en ti, dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, dile. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. En el nombre poderoso de Jesucristo, y todos decimos amén. Pon un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. Gracias, Señor, te damos. Puede sentarse. El mensaje de esta tarde se llama La Otra Historia, así se llama, La Otra Historia. Y quise apuntar algo aquí y quiero leérselos. Dice,
Sé que tenemos muchas malas historias de nuestros padres. Una de las cosas que es una constante es que es difícil tener una buena historia en la que aparezca nuestro padre. Y casi creo que todos pudiéramos tener malas historias, pero hoy quisiera que no nos contaran. Si usted tiene una historia, si usted tuviera una historia o tuvo una historia con su padre, una historia buena, una historia que usted la pueda recordar bien, la puede recordar con fe, o la puede recordar con esperanza, o una historia que le marcó algo positivo en la vida de su padre, me gustaría que buscara entre todas esas cosas, entre todas las historias, y trate de escarbar. Le digo porque a mí me fue difícil poder encontrar una historia en la que apareciera mi padre y yo pudiera contarla de una manera que yo aprendí algo. A mí me gustaría contarles una historia en la que yo me veo arriba de una canoa, en la que mi papá está sentado con su sombrero, con una caña de pescar, y yo estoy atrás de él también con una caña de pescar y con un sombrero, pero no encontré una historia como esa, no tengo una historia como esa. También me gustaría contarles una historia en la que yo vaya manejando y esté aprendiendo a manejar y mi padre me esté enseñando. Tampoco encontré esa historia, pero sí busqué, sí encontré una. Si usted tuviera una historia que contar, ¿qué historia contaría? No una historia mala. Trate de encontrar entre todos esos momentos que tuvo con su padre una buena historia. ¿La tiene? Yo creo que sí la tiene. Todos las tenemos. Aún los que creemos que no las tenemos. Y la historia que yo recuerdo, y sí busqué, de verdad, busqué. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo estaba estudiando en un Cebetis, en un lugar que se llama Tantoyuca, en el estado de Veracruz. Mis padres viven en un pueblo que se llama Platón Sánchez, es 1 hora aproximadamente de un pueblo a otro. Y yo ahí en Tantoyuca estudiando el Cebetis, a los 17 años, yo vivía con unos amigos, pagábamos lo que le llaman asistencia, ¿no? Yo vivía ahí en la casa, me daban la comida y ahí vivía con mi amigo. De vecinos nosotros teníamos a unos abuelitos. Lo que nos separaba realmente era una cerca de palos, eran muchos palos, no era la cerca. Ahí vivían unos abuelitos y con los abuelitos vivía una joven que tenía mi misma edad, tenía 17 años, la misma edad. Nunca investigué por qué la joven de 17 años vivía con sus abuelitos, pero nos hicimos buenos amigos y era un tema que yo no le preguntaba. Platicábamos por la cerca, ¿no? ¿Cerca? ¿Sí entienden esta palabra? ¿Cerca? Cerca. Platicábamos ahí por la cerca, nos llevábamos muy bien, yo le platicaba, ella me platicaba. Pero hubo un día, hermanos, que llega un policía a la casa y traía una demanda. Decía, vive aquí el señor Maximino Hernández. Dice la señora de ahí, oye Max, ¿te hablan un policía? La verdad que cuando yo vi al policía sí me dio miedo y me dijo, traigo una demanda. Usted ha sido demandado, dice, por allanamiento de morada. Allanamiento de morada. La verdad que yo sí me dio miedo, pues 17 años, hermanos, yo ya me veía detrás de las rejas, encarcelado con mi traje de rayas. La verdad me dio miedo a mis 17 años, tuve miedo. Me puse muy nervioso y yo vi quién era la demanda. La demanda me había demandado el abuelito de al lado, pero yo no me había pasado a su casa, nunca había cruzado a su casa. Me había demandado porque él no quería que yo platicara con su nieta. Esa realmente era la verdad. Sin embargo, la demanda no decía eso. Sí, yo no quiero que platique con mi nieta, por eso lo demando. No, me habían demandado por allanamiento de morada y era grave. Yo me puse muy nervioso, la verdad, yo no supe qué hacer. Me senté en la parte de atrás de la casa con mi demanda en las manos y lloré, me puse triste, no supe qué hacer, pero en ese rato me acordé que ¿a quién busco? Yo recuerdo a mis 17 años que le dije, le voy a hablar a mi papá. Y le hablé a mi papá. Le dije, oye, pa, fíjate que me demandaron, ¿no? Y mi papá dijo, pues, ¿qué hiciste? Y le conté la verdad. Dije, pa, la demanda es por esto y por esto. Y me dijo, ¿y no te pasaste al otro lado de la casa? Le dije, no, pa, no me pasé. O sea, pero es allanamiento de morada, Max. Dije, no me pasé, pa. No rompiste nada. No he roto nada. Le dije, la verdad,
por la que me está demandando, yo creo que es por esto. Y me dice, ¿y no has hecho nada malo? Dije, no he hecho nada malo, papá. Me dice, Max, ¿cuándo es la cita? Y ya le dije, a 2, 3 días es la cita. Me dijo, no te preocupes, yo voy a ir y te voy a acompañar. A mí cuando eso me dijo, me trajo paz. Pero recuerdo que cuando yo fui por mi papá a la central camionera y pasé por él, yo sentí mucha más paz cuando iba en el camino. Y cuando me senté en la banca de los acusados y que mi papá estaba ahí a un lado, la verdad yo no tenía miedo, no tenía tristeza, tenía paz por el hecho de que mi papá estaba allí y yo sabía que mi papá no iba a dejar que yo cayera en la cárcel. Entonces se dan cuenta que a veces sí hay historias buenas de nuestros padres, nada más sería cuestión de buscarlas. Yo decía, ¿habrá alguna historia buena que habrá hecho don Bartolo? Sí, hay una historia buena. Si usted tiene una historia buena, me gustaría que la recordara. Le pedí a mi esposa que nos cuente una con su papá. ¿Sale? Un aplauso para mi esposa. Buenas tardes. Yo, gracias a Dios, crecí en una familia que conocí el temor de Dios. Mi papá fue un buen padre. Yo soy la más chica de 10. El padre era de un rancho y él trabajaba en el campo. Era burdo, es un tan grande, llena de callos, puras. Pero él, debido a que se tuvo que salir, y él trabajó en la salud 30 años y ahí se jubiló, pero yo años más porque siempre anheló regresar al campo, a las tierras. Él salió, trabajó, se jubiló, regresó nuevamente al campo. Entonces, para mí, como fui la más chica, los grandes ya se estaban yendo, a mí me tocaba en que lo pude estar más, estaba más en casa. Ya no salía tantos a trabajar o ya no lo llamaba todas temporadas a trabajar, entonces estaba más en casa y a mí me permitía disfrutar más, platicar, convivir todos los días. Pero en especial yo me acuerdo de algo que él hizo, porque él era muy trabajado, campo, cosechaba, se levantaba temprano, hacía de todo, pero menos la cocina. Sabía que lo veía la cocina. Él hacía de todo menos. Pero yo me acuerdo que en creo que se enfermó y tuvo que salir de ahí de. Yo iba a la secundaria. Yo me acuerdo que a mí no me daban dinero en la secundaria. Siempre el lunch. A las 10:30 estaba siempre vuelto en un papel al y había una señora en el pueblo que pasaba por todos los del pueblo. Llegaba, yo no sé cómo se acordaba del cuál era el de cada quien, pero ella nos sacaba y ella llevaba bolsas cargando y llegaba hasta la secundaria, a las afueras, y ahí nos daba cada quien, hacíamos cada quien. Entonces, estaba mi lunch, siempre hambre para esa. Esta vez yo salí, sabía que no me habían dado dinero. Ahí parada en el barandal, ¿qué hago? Y ahí estuve, a todos les dieron lunch, fue la señora bolsas. Yo seguía ahí parada, yo sabía que mi mamá que estaba en un fuera. Ya para terminar el recreo, me acuerdo que vi a toda velocidad, mi papá usaba bici, venía a toda velocidad la bici, toda velocidad y luego allí y que se baja con un lonche. Él hizo, él picó unas papas, un huevo, papas, por días de la tarde, las envolvió en papel, las llevó. Y para mí fue una alegría verlo, aparecer, darme el lonche y para mí fue
tengo de que fue porque jamás lo cocina. Y aunque a lo mejor no estaba ni siquiera bien cocida, papas no me porque nunca cocinó. Para mí es de que él se acordó que no llevaba, hizo algo para mí, algo muy. Un padre viejo. Esta es una historia que aparece en la Biblia. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová, dice, con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, dice así, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y mire lo que dice la escritura. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. No es de manera metafórica, porque alguien dice, bueno, eran otros tiempos. Eran 100 años, de los 100 años que usted conoce ahora. Cuando Abraham tuvo un hijo era un hombre viejo. O sea, yo no sé si cuando su hijo nació ha de haber dicho, este es mi abuelito o es mi papá, ¿verdad? Porque era un hombre viejo. La Biblia menciona que era un anciano. Literalmente la Biblia menciona que Abraham estaba casi a punto de morir, dice la escritura. Agrega, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere, dice, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar, dice, a hijos? Pues le ha dado, dice, un hijo en su vejez. Este hijo, hermanos, fue especial, porque hay familias que esperan un hijo por un año y se desesperan. O sea, lleva un año. Hay otras que llevan 5 años esperando un hijo. Dicen, hombre, llevo 5 años esperando un hijo. Hermanos, ellos no esperaron un año, no esperaron 2 años, ni siquiera 10 años esperaron para tener un hijo. ¿Cuántos años esperaron? 100. O sea, esperaron 100 años tenía Abraham cuando tuvo un hijo. Ahora, lo interesante es esto, hermanos. Cuando tú llevas años esperando algo y nada más de repente lo obtienes, pues como el Cruz Azul, ¿no? ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos? O sea, yo vi los festejos, hermanos. Yo no le voy a ningún equipo, pero yo estaba bien contento. O sea, yo estaba contento porque había ganado. Y más cuando le pregunté a mis hijas, oye, ¿y cuánto tiempo? 23. No, pues qué bueno que ganó. Entonces, ellos esperaron, hermanos, muchos años. Cuando les llega un niño, yo puedo imaginar, hermanos, que cuando Sara, la anciana Sara, cargó a su hijo Isaac, hermanos, no lo dejaba, yo creo que ni llorar. O sea, lo cargaba, lo amamantaba, lo cuidaba, se caía el niño, yo creo que iba a levantarlo porque era su hijo. La Biblia menciona que lo amaban tanto porque fue un hijo muy esperado, muy anhelado. Aunque ellos eran unos viejecitos, cuidaban a su hijo profundamente. Pero algo va a pasar en la historia de ellos, porque por esto se llama la otra historia. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham, dice, lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. No está hablando metafóricamente, literalmente lo que le está pidiendo Dios a Isaac es que lo mate. Es lo que le está pidiendo. Yo creo en esta historia que Abraham no platicó con Sara. Si usted fuera Sara y Abraham le dice que Dios le ha hablado y que le ha dicho que mate a su hijo, ¿usted qué pensaría de Abraham? La verdad, está loco. ¿Sí o no? La verdad. Pregunto, ¿le daría a su hijo Abraham para que se lo lleve y lo mate? La verdad, se lo daría. Yo creo que esa noche usted se escaparía con su hijo y se lo llevara para casa de sus padres. Vamos a ver qué más dice. Dice, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, dice. No tiene uno que se vaya a quedar en su lugar. Es su único hijo. Agrega, a quien tanto, dice, amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. Al tercer día, Abraham le dijo a sus sirvientes,
quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes, dice. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino en lugar al que Dios le había señalado. Iba acompañado, dice, de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Isaac, hermanos, no era un niño de 1 año, ni de 2, ni de 3, ni de 5. Isaac, perdón, era un niño ya grandecito. Vamos a ver por qué digo esto. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Más o menos, ¿qué edad creen ustedes que pueda tener un niño que pueda cargar un poco de leña? 12, 13, 14. O sea, no estamos hablando entonces de un niño que no conoce, que no sabe. O sea, a la edad de 12, 13 años los niños son muy listos. O sea, preguntan, ven a su alrededor y dice, algo aquí no está pasando, no está sucediendo bien. Le cargan la leña a él. Vamos a ver. Luego tomó el fuego, dice, y el cuchillo. Y los dos juntos se pusieron en marcha. Escuche, por eso digo esto. Pero Isaac le dijo a Abraham, que era su padre, le dijo, Padre mío, muy listo y muy abusado, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Se dio cuenta, dijo, tenemos todo lo necesario, pero ¿dónde está el cordero al que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? O sea, se dan cuenta que Isaac empezó a ver algo que no le olía muy bien en esa circunstancia. Agrega, dice, Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, le dijo, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, escuche, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego, escuche, literalmente dice, ató a su hijo Isaac y lo puso, dice, sobre el altar. Si tú hubieras sido Isaac, ¿qué hubieras pensado de que tu papá te empieza a amarrar los pies? No te ha dicho nada. No te ha dicho que te va a matar, porque si te dice que te va a matar, pues tú agarras a correr. O sea, te amarra los pies, te amarra las manos. Tú dirías, oye, algo no está bien, ¿no? Vamos a ver qué más dice acá. Dice, ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Dijo, y Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio, dice, a tu único hijo. Esta historia es narrada desde el punto de vista de Abraham. Y cuando nosotros narramos la historia, pues nosotros salimos librados, porque contamos la historia pues como nosotros la vivimos, tenemos lujos de detalles. Y hoy nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Y aquí nosotros claramente vemos que Abraham describe que pues estaba siendo probada su fe. Claramente habla aquí sobre el tiempo del ángel y habla desde la perspectiva de Abraham. La pregunta es esta: si usted fuera Isaac, ¿cómo contaría la historia? Por un momento, imagínese que usted es Isaac. ¿Cómo contaría usted la historia? ¿Cómo la contaría? Póngase en el lugar de Isaac y cuéntenos su versión de la historia. Por eso el mensaje se llama Otra Historia. Siempre existen, hermanos, las otras historias. Si yo fuera Isaac, un día en una reunión con mis amigos, yo les diría, oiga muchachos, ¿sí saben que mi papá un día me quiso matar? ¿No contaría usted algo así? Sí. Ah, ¿cómo crees, Isaac? ¿Cómo crees? No, de verdad. Es que mi papá está loco. Bien. Y ya está. Cuando ya están mayores, ya así como que se complica algo, ¿verdad? Sí. No, sí me quiso matar. O sea, me amarró. O sea, me amarró las manos y me amarró los pies. Ah, no creo. Sí, de verdad me amarró. Solamente eso. Yo vi el cuchillo aquí. Así contaríamos la historia. Porque esa es la parte que nosotros nos tocó vivir. Pero siempre, hermanos, hay otra historia. La historia que nuestros padres vivieron y que posiblemente no la conocemos. Y que posiblemente no sabemos por qué ellos tomaron tal y cual decisión. Solamente recibimos la parte que a nosotros nos ha tocado vivir. Y a veces la contamos como nosotros la vimos, pero a veces las mamás les echan también de su cosecha y ya le echamos algo más, ¿no? Y a veces los vecinos le echan más
Y luego nuestros amigos le ponen más y se va construyendo una historia que es la historia desde nuestro punto de vista. Pero yo creo, hermanos, que hay otra historia. A mí me costó poder, hermanos, encontrar una historia en la que yo pudiera estar con mi papá. Ya se las conté hace un rato, pero me costó. Pero dije, debe existir una historia. Debe existir una historia donde yo aparezco y estoy con mi papá. Yo creo, y yo la vez que fui a ver a mi papá, yo iba porque yo quería sentarme con él y preguntarle esa historia que yo no conozco. Porque yo creo que él tiene una versión de la historia que yo no conozco. Y la verdad que no me animé a preguntarle. Hubo un momento que estuvimos y platicaba con Josué y no me animé a preguntarle. Porque yo sí percibo que hay otra historia que yo no conozco. Por eso la Biblia menciona que independientemente de la historia que nuestros padres nos han contado, la Biblia menciona que nosotros debemos de amar a nuestros padres, independientemente de si conocemos la historia de ellos o no la conocemos, porque nada más hemos vivido la parte que a nosotros nos tocó vivir. Por eso la Biblia menciona, dice, honra a tu padre y a tu madre, dice así. Sí menciona. No menciona una palabra que diga si vivió contigo todo el tiempo, si te compró los zapatos, si te pagó la universidad. No menciona nada. Solamente dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra, dice, que Jehová tu Dios te da. Y menciona, respeta a tu papá y a tu mamá, dice, ese es el primer mandamiento, que está acompañado, dice, por una promesa. Así te irá bien en todo, dice, y tendrás una larga vida en la tierra. Las decisiones buenas o malas que nuestros padres han tomado no son asunto nuestro. Ese no es un asunto nuestro, esa es su historia. Y Dios y ellos se van a tener que arreglar en su momento, es su historia. Lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, es amarlos independientemente de cómo nos tocó a nosotros vivir esa parte de la historia. Por eso me gustaría, hermanos, que ya sé que su papá viva y que esté ahorita acá con usted, o su papá no viva, me gustaría que hiciéramos una oración por ellos. Vamos a orar por ellos y vamos a bendecirlos. Cierre sus ojos un momento. Si su papá ya murió, haga una oración por él y dele gracias a Dios, porque creo que hay otra historia que tal vez no conoces. Si tu papá vive y no tienes una buena amistad con él, porque te dejó, porque te abandonó o porque no ha sido el mejor padre, me gustaría que hicieras una oración por él y que lo bendijeras. Pero si tu papá es el mejor padre, me gustaría que hoy lo bendijeras y le dieras gracias al Señor. Llegué a preguntar, ¿estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché.
sola sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tus noches solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Amén. Podemos dar un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. El día viernes conocí al licenciado Jesús Ricardo Sánchez Guillén. Podemos dar un aplauso muy fuerte. Puede ponerse de pie. Y él declamó una poesía que se llama Cuando venga tu Padre. Y la verdad que me gustó mucho esa poesía. ¿La he escuchado? Cuando venga tu Padre. Me gustaría que pudiera acompañarnos. ¿Puede pasar, licenciado? Vamos a escucharlo. Quiero que ponga mucha atención. Es bienvenido. Hola. Por supuesto, por el día en que estamos, personal, yo soy Ricardo Sánchez, padre. Ya es adelanto. Y dice así: en algún lugar del mundo, una esposa que espera, unos hijos que duermen. Mi negra, ¿te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido. ¿Te puedes equivocar? Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de cuando venga tu padre? Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Vos empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la jefa, que entraba a fruncir la ceja apoyada en el fiscal y en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los castigo, soy bruto, no tengo sentimientos. Si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? A mí que me paso el día soñando en jugar con ellos, soñando en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. No quiero encontrar culpables,
Quiero encontrar alegría, que no me pongas de escudo, lo mismo que hacía mi madre, que consiguió que a mi padre le imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en vez de una caricia o hablarle como a un amigo, le miraba compungido, presintiendo una paliza. El pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo la suela rota, que la calle, la pelota, que me sacan canas verdes. A la cama, sin cenar. Aburrido, me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que recién llegado de trabajar tan cansado, yo ya le había criado el rato con todas mis travesuras. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, cuando venga tu padre. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir su problema. Si mi padre supiera que recién lo comprendí, el por qué nunca me dijo lo mucho que me quería, si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo. Porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que hasta me habrá besado cuando estaba yo dormido. ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estarás conmigo para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño? Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco la nena. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona. Mañana será otro día. Muchas gracias. Dios le bendiga. Quiero pedir a mi esposa que pudiera hacer una oración. Si usted es papá, quisiera que venga acá. Vamos a hacer una oración por usted, por favor. Ruth, vénganse, por favor, varones, papás. Vamos a orar por ustedes. Pasen. Vamos a ponernos de pie toda la iglesia, por favor. Vamos a orar por estos varones. No es fácil su tarea, no es fácil su responsabilidad. Vamos a orar por ellos porque Dios les ayude. Vamos a orar. Gracias te damos, buen Dios, porque podemos venir delante de ti con gratitud, porque podemos expresarte, Señor, que estamos agradecidos contigo, porque tú nos has permitido tener, Señor, cerca padres de ejemplo, padres de bendición. Gracias por estos padres que tú has levantado, Señor, en Getsemaní. Gracias porque han, Señor, escuchado tu palabra, porque han querido, Señor Jesús, ser guiados por ti, por algo, Señor Jesús, porque hay un corazón dispuesto, por eso están aquí hoy. Nosotros como iglesia los bendecimos y te pedimos que tú los respaldes, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú los animes. Que tú seas, Señor Jesús, en sus necesidades y que tú seas, Señor Jesús, en esas batallas que ellos enfrentan, Señor, y en todo, Señor, lo que tienen que hacer, en todas las responsabilidades. Bendícelos, que de lo alto, Señor, venga bendición sobre sus vidas hoy y siempre, Señor. Que tu presencia les acompañe donde quiera que ellos vayan, que tu gracia, tu favor, Señor, tu sabiduría
Que, Señor Jesús, ellos puedan ser un ejemplo, Señor, de entrega y de dependencia a ti. Bendícelos, Señor. Nosotros como iglesia los bendecimos y te damos gracias por ellos. Te pedimos, Señor Jesús, que no te apartes ningún momento de ellos. Gracias por tu presencia y por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Max Hernández. Ella es mi esposa Ruth Tinajero. Somos pastores de la iglesia Getsemaní. Fue un gusto haberte tenido en nuestra reunión. En nuestra oración, que Dios te haya hablado, que Dios te haya fortalecido. Te esperamos en nuestras próximas reuniones aquí en Getsemaní. No solamente a ti, puedes traer a tus amigos, algún familiar, cualquier persona que necesite también fortalecerse en la presencia de Dios. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.